El león y el mosquito. Había una vez, en una vasta y soleada pradera, un pequeño mosquito que se despertó con una gran idea. Aunque era muy pequeño, se sentía muy valiente y fuerte, casi como si pudiera vencer a cualquier animal grande que se le cruzara. Un buen día, decidió que hoy sería el día en que todos los animales del bosque sabrían lo importante y valiente que era. Ya era hora de que el mundo lo supiera. Así que, lleno de valentía, voló por la pradera mientras gritaba con fuerza: Soy invencible. Nadie puede conmigo, ni siquiera el poderoso león. Los animales que se encontraban cerca se detuvieron a escuchar. ¿Qué decía ese pequeño mosquito? ¿Cómo puede decir que es invencible? Curiosos, decidieron seguirlo para ver qué ocurriría. El mosquito siguió volando con su trompetilla en la mano, anunciando su gran llegada. Finalmente, llegó a la casa del león, el rey de la selva. Cuando el león escuchó el bullicio, levantó la cabeza con una mirada tranquila pero curiosa. Los animales se reunieron a su alrededor, esperando ver qué sucedería. El mosquito aterrizó frente al león con una gran sonrisa en su pequeño rostro. León, yo puedo vencerte en un combate. Puedo, exclamó el mosquito con una voz llena de orgullo. El león, que estaba descansando a la sombra de un árbol, lo miró con calma. Luego, con voz tranquila y algo cansada, respondió: Mosquito, eres demasiado pequeño para enfrentarte conmigo. No puedes hacerme daño. Pero el mosquito no se dio por vencido. Con gran confianza, respondió: Sí, soy pequeño, pero también soy valiente. Soy invencible. Y levantó su trompetilla, haciendo el sonido más fuerte que pudo. Vamos a pelear. El león, que ya estaba un poco cansado de escuchar, decidió aceptar el desafío para ponerle fin a aquel ruido. Con un rugido poderoso, hizo temblar el suelo y lanzó un manotazo con sus fuertes patas, intentando atrapar al pequeño mosquito. Pero el mosquito, ágil y veloz como siempre, esquivó el manotazo con facilidad. Voló rápidamente hacia la nariz del león, el lugar más sensible de su rostro. Allí, el mosquito comenzó a picarle la nariz una y otra vez, dejándole pequeñas picaduras. El león, sorprendido y algo molesto, comenzó a darse manotazos en la cara, tratando de alcanzar al pequeño mosquito. Rasgaba su piel con sus afiladas garras, pero el mosquito era tan rápido que nunca lo alcanzaba. El león, desesperado, comenzó a moverse en círculos, tratando de atrapar al mosquito, pero el mosquito continuaba volando de un lado a otro sin que el león pudiera darle. Finalmente, el león, agotado y desesperado, gritó: Basta, basta mosquito. Me rindo. Has ganado. Los animales que observaban todo desde lejos comenzaron a aplaudir y a vitorear. El mosquito, orgulloso de su victoria, voló hacia el aire, tocando su trompetilla y gritando a todo pulmón: Soy el mejor. Soy invencible. Soy valiente. El león, con una sonrisa sabia, miró al mosquito y le dijo: Sí, eres valiente, de eso no cabe duda. Pero invencible, eso ya es otra cosa. El mosquito, sin hacer caso a las palabras del león, siguió volando y disfrutando de su victoria. Se sintió tan contento que no prestó atención a su alrededor. Mientras volaba, de repente, sin darse cuenta, se enredó en una tela de araña que una araña había tejido entre dos ramas. Al verse atrapado, el mosquito intentó escapar, pero no pudo. La araña, al ver al mosquito atrapado, saltó rápidamente hacia él y, en un abrir y cerrar de ojos, se lo comió. Y así terminó la historia del mosquito, que pensaba ser invencible, pero que, al final, no pudo evitar la astucia de la araña. Con valentía y astucia, los más pequeños pueden ser muy valientes y vencer a los grandes, pero nadie es invencible. Todos tienen un punto débil, y no siempre la fuerza es la que gana. Hasta la próxima aventura.